Tengo el gusto de saludar a Sergio Palazzo, el secretario general de la Asociación Bancaria, dirigente de la Confederación General del Trabajo, en una semana en la que tenemos paro nacional el martes, tenemos un anticipo de la huelga nacional por parte de gremios disidentes que van a estar movilizándose hacia la Plaza de Mayo el día lunes y en algunos casos haciendo paro por 12 horas. De eso y de mucho más queremos hablar con Palazzo. Buen día, ¿cómo le va? Mariano Martín nos saluda. Siempre un gusto cuando nos atiende. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, gracias. Y por supuesto el arranque necesariamente la coyuntura impone que sea con el tema del paro nacional. ¿Qué expectativa hay dentro de la CGT y entre los gremios sobre este paro? Bueno, es un paro en donde hemos coincidido todos los sectores, inclusive las dos CTA también, así que estimo que en función de esa coincidencia y en función de lo que vemos que está pasando en el país, particularmente que hay muchos hogares que la están pasando muy mal, suponemos que va a tener un alto acatamiento y esperemos que el gobierno entienda que tiene que corregir su política económica en este sentido como para no seguir azotando a los sectores que menos tienen en la sociedad. La medida de fuerza es el martes, fue la convocada por la CGT, un paro nacional por 24 horas, pero va a haber gremio entre los cuales está usted, que van a anticipar la huelga con una serie de acciones el lunes. Sí, el frente sindical que integramos entre la Corriente Federal, los compañeros de camioneros, de Mata, decidimos acompañar la movilización que va a hacer CTA el día lunes, así que mañana después de las 13 horas movilizaremos hacia Plaza de Mayo también como parte de un plan de acción. Esperemos que, como digo, el gobierno interprete el reclamo, corrija su política y si no, me imagino que habrá que intensificar ese plan de acción. ¿Qué significa intensificar el plan de acción? ¿Cuál es el horizonte que puede tener este plan de acción? Primero, seguir construyendo esa base sólida de unidad en la acción, ¿no? Y a partir de ahí, todas las medidas gremiales que se tengan que tomar, seguramente se analizarán. Cada día que pasa hay una degradación más en la condición de vida de los argentinos. Uno mira y se da cuenta que crece el desempleo, hay caída del consumo interno, hay un presupuesto con un ajuste que va a traer menos actividad económica, hay caída de la actividad industrial, hay apertura de importación de productos, es decir, es bastante grave la situación y siempre latente también la reforma laboral y seguramente la previsional después del acuerdo que se suscriba con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, hay un sector de la CGT importante, hoy si se quiere mayoritario, que pasa por el triunvirato de líderes, los sectores con mayor peso específico, los gordos, los independientes, que dicen, bueno, tenemos que hacer el paro, pero tenemos que sentarnos a una mesa de negociación. Y hay otro sector que me imagino que está más referenciado en el caso de ustedes, la Corriente Federal, el Frente Sindical por el Modelo Nacional, que dice, bueno, ya no hay mucha instancia de diálogo con el gobierno porque estoy reinterpretando, corríjame si no es así, pero dicen, bueno, con el gobierno ya se habló, pero el diálogo es inútil, hay que generar una serie de medidas de fuerza. En esa tensión permanente, esto es algo prácticamente intrínseco al sindicalismo, pero digo, en esa tensión permanente entre presionar para hacer cambiar un rumbo a un gobierno que de todos modos fue votado y fue revalidado en elecciones, ¿cómo se maneja esa tensión? ¿Hasta dónde se puede llevar la presión sindical? ¿Hasta dónde el gobierno debe tomar en cuenta estos reclamos? Estoy tratando de entender qué pasa también por la cabeza de los dirigentes sindicales, que en algún momento se preguntarán también, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar con este plan de lucha? Sí, es compleja la pregunta. Lo primero tomaría, para que no aparezca como desestabilizante un gobierno votado por los argentinos, que un gobierno se lo vota en función de un programa y promesas electorales que realiza y que este gobierno no ha cumplido. Lo segundo, no somos los únicos que presionamos cuando vemos afectados los intereses, en nuestro caso, de los trabajadores que representamos, porque otros actores sociales también presionan. Lo que pasa es que el gobierno tiene una mirada hacia esos sectores de poder, dándole beneficios o accediendo al manifiesto de sus reclamos, y en otro caso decide no darle el mismo tratamiento a los trabajadores y al contrario, son a los que les hace pagar el ajuste. Yo doy casos concretos.
en el caso de ese fin de semana tan afiebrado de reuniones en Olivo, que parecía que iba a haber tanto cambio de gabinete, las organizaciones del campo dijeron que si le volvían a instalar las retenciones, salían a las calles de vuelta a cortar ruta. Sin embargo, la mirada del gobierno es distinta porque no implementó las retenciones de vuelta. Eso sería una política del gobierno, yo no me meto en eso, creo que deberían haber existido, pero digo, ante la presión le hicieron eso. Cuando fue la renovación de Levax en mayo, los mercados le dijeron al presidente que la cosa iba mal y le pusieron el dólar a 40 y las Levax y las tasas de interés cerca de 60, ya está. Quiere decir que cuando algunos actores del poder presionan, el gobierno cede, y cuando otros actores sociales reclaman, el gobierno se endurece. Esto es medio como que estamos con un gobierno que es débil ante los poderosos y poderoso ante los débiles. Entonces me parece que nosotros tengamos que recurrir a medidas de fuerza es parte de no obtener la misma mirada por parte del gobierno que el gobierno tiene hacia los sectores de poder. Ahora bien, el diálogo, por supuesto que nadie puede resolver algo si no hay acuerdos, porque se tienen que juntar las partes. Lo que decimos puntualmente es que el diálogo con este gobierno, en los términos en que se ha dado, ha sido absolutamente infructuoso, por lo que acabo de explicar. Cuando los sectores poderosos presionan, el gobierno cede; cuando los sectores que menos tienen presionan, el gobierno se pone más duro todavía. Entonces me parece que las reglas del juego tienen que cambiar. Hoy hay un escenario absolutamente distinto desde lo político y económico para el gobierno que cuando esgrimía o blandía con fuerza el látigo de la dureza. Creo que hoy la realidad económica que están pasando muchos hogares argentinos, inclusive la decepción política que tienen muchos de los que lo han votado, que ven que no pueden pagar ni la luz ni el gas o se quedaron sin empleo, no le hace tener la misma posición política al gobierno. Creo que deberían recapacitar y darle soluciones al movimiento obrero en lugar de mirar tanto a los factores de poder que han presionado y están espoleando a la Argentina. ¿Qué debería pasar, Palazzo, para que no se ponga en práctica esta continuidad del plan de lucha? ¿Qué debería hacer el gobierno para que ustedes se avengan a sentarse nuevamente en una mesa de negociación, digamos, para frenar la conflictividad? Bueno, corregir en principio la situación, a ver, que den cuál es su programa para corregir la inflación, entre otras cosas. La inflación va a terminar cerca del 50%, según dicen algunos economistas, o más del 50%. Es una barbaridad, mientras te tratan de condicionar paritaria muy por debajo de la inflación. Lo primero que tienen que hacer, no es mi caso porque yo estoy renegociando casi mensualmente el acuerdo y no estamos perdiendo con relación a la inflación, pero digo, hay organizaciones que firmaron un acuerdo y que sus trabajadores están percibiendo un aumento que está lejos de lo que ha sido la inflación. Tienen que reabrirse todas las paritarias. Segundo, tiene que haber claramente alguna intención de mejorar la situación de los jubilados, que es dramática en algunos casos, sobre todo los que cobran la mínima. Tiene que haber una discusión seria del presupuesto que han enviado al Parlamento, porque ese presupuesto tiene, término más, término menos, un ajuste de 15.000 millones de dólares y son 14.900 los que hay que pagar de intereses de deuda. Creo que es muy amplio, es barajar y dar de vuelta si se pretende algún diálogo. No es el diálogo que se ha sostenido hasta ahora. Palazzo, ¿qué tal? Buen día. Gabriela Pepe lo saluda. Usted, que viene del radicalismo y tiene, entiendo, diálogo con varios dirigentes del radicalismo, muchos que forman parte del gobierno, ¿no? De la mesa chica del gobierno, que estuvieron ese fin de semana que usted mencionaba recién, tomando algunas decisiones, analizando cuál era la situación. No sé si toman las decisiones o por lo menos en su momento los llamaron a Olivos para conversar sobre la situación. ¿Qué le dicen esos dirigentes? ¿Usted puede percibir que ellos entienden el planteo que ustedes están haciendo? ¿Usted cree que no se escucha el planteo que hace el radicalismo? ¿Tienen el mismo planteo que ustedes dicen? ¿Qué percibe respecto de eso? Mira, lo que veo es que primero hace bastante que no estoy hablando con los dirigentes de mi partido que están en el gobierno de Cambiemos. Y lo segundo es que yo también veo que desde el radicalismo cada vez hay voces más críticas. Tenés a Ricardo Alfonsín, tenés a Casella, tenés al presidente de la Convención Nacional del Radicalismo, Jorge Sapia. Sí, ya no son tantas voces de un lado y del otro lado quedamos dirigentes sindicales radicales o alguno que otro radical por ahí como Moró.
Ahora ya son más los que están cuestionando cómo se maneja el gobierno desde la propia alianza que tiene el partido orgánicamente. Es más, si mirás la composición del gabinete y lo que supuestamente iba a ser ese fin de semana, que después no terminó siendo, sí, creo que consolidó la posición del PRO dentro de la estructura de gobierno. Ni siquiera en esa creo que tengan cómo ofrecer una mirada dentro del gabinete, porque por lo que veo no la tienen. Claro, bueno, pero frente a esa situación el radicalismo sigue acompañando. Usted dice, hay voces críticas, sí, hacia adentro. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, claramente. Lo demás me parece que lo tienen que plantearlo y decirlo los que lo están acompañando. Desde mi lugar siempre tuvieron una mirada crítica del gobierno y creo que el radicalismo, lo dije siempre, no debía haber acompañado esa posición electoral de acompañar a Macri. Siempre lo tuve. Además, bueno, serán explicaciones que tienen que dar ellos. Yo hace bastante que no hablo con funcionarios de radicales que estén en el gobierno. Palazzo, ¿qué tal? Soy Patricia Bali. Usted hablaba antes de, dijo que había que reabrir todas las paritarias, ¿no? Pero el gobierno mantiene quizás esta posición de, tratemos de cerrar este año así, quizás alguna extra hacia fin de año, y en 2019 se van a recuperar. ¿Comparte esa visión de que la negociación de 2019 va a poder, en el medio del contexto electoral, recuperar lo que se pierda de poder adquisitivo? Mira, lo primero que hay que decir es que todos los gobiernos intentan ponerle alguna pauta salarial a la discusión salarial, independientemente de que la paritaria tiene que ser libre. Lo segundo es que el problema es la credibilidad. Este gobierno perdió toda credibilidad en materia de cuando dice, bueno, el año que viene pueden recuperar o la inflación va a ser tanto. Yo doy un ejemplo. En el primer ejercicio que le tocó conducir a Macri, el primer año, la inflación iba a ser entre el 20 y 25, terminó en el 40. El segundo año iba a ser del 15% promedio, terminó en el 24,8, 25. Este año, yo me acuerdo la discusión, y hoy parece una discusión de descerebrado, cuando Schwarzenegger decía que la inflación iba a ser el 9% cuando empezó la paritaria nuestra y nos ofrecieron eso. Y la inflación está cerca del 50%. Entonces, ¿bajo qué credibilidad uno puede tenerle a los funcionarios que determinan este tipo de pauta o este tipo de comentarios en el medio de una paritaria si no pueden cumplir ni sus propias metas y cada vez que la hacen tienen un margen de error del 80, 90 o 100%? Entonces, no hay... Si vos me decís hoy cuál es la discusión del año que viene, la discusión del año que viene no la tenemos porque no hay valores de referencia, no hay precios de referencia y tampoco hay un programa económico que uno pueda vislumbrar para dónde va. Este es un programa estrictamente financiero, nada más, que es cómo pagás intereses de la deuda y cómo subsidias el déficit. No hay otro programa que uno pueda decir, mirá, en función de va a haber un crecimiento de la economía por este lado, por este va a haber que cuidarse. No lo hay. Acá son gestos espasmódicos que se van tomando a medida que los acontecimientos suceden, y los acontecimientos generalmente suceden sin que estén previstos por parte de las autoridades de gobierno. Entonces hoy no hay una clara referencia, y cuando no hay referencia, vos lo que tenés que apelar a la credibilidad del que te pide algo, y acá no hay credibilidad tampoco, no hay ni referencia ni credibilidad. Creo que el mejor escenario que puede pasar es actualizar por inflación los salarios, siendo que esto no es bueno para la paritaria, porque la paritaria tiene que discutir otra cosa. Pero la única forma de no perder poder adquisitivo es hacer un acuerdo que esté abierto sistemáticamente y que te vayan pagando la inflación cuando te supere la inflación el acuerdo. Es decir, que sea, una paritaria permanente, digamos, que no cierre. Mira, hasta que no se estabilice la economía, la única forma que el trabajador no pierda el poder adquisitivo va a ser precisamente que te ajusten por inflación del salario. Automáticamente. El presupuesto habla de una inflación de 23 para el año que viene. ¿Ustedes no le creen a ese número? El presupuesto de este año hablaba de un dólar cerrando diciembre de 19,50. No le puedo creer nada. Palazzo, estamos en comunicación con Sergio Palazzo, él es titular de secretario general de la Asociación Bancaria, y me gustaría meterme un poco en el terreno de Pato Bali para preguntarle, hasta hace pocos días, y quién sabe si salimos del todo, vivimos una corrida bancaria severa, donde nadie sabía cuál iba
a ser el valor del dólar, cómo estaba la situación en los bancos. Me gustaría preguntarle eso. O en una de esas no, o en una de esas siempre supieron que el valor del dólar tenía que ser esto. ¿Usted cree que esto fue, esta corrida fue deliberada, se dejó hacer por parte del gobierno para llevar el dólar al valor que ellos querían? Yo creo que el gobierno tenía una fuerte presión de los sectores agroexportadores para tener un dólar mucho más alto, y al fin de cuentas tuvieron el dólar alto. De ahí en más, si fue propiciada por desidia dejada hacer o parte de una estrategia, no sé, pero que la exigencia era de un dólar alto. A ver, con un dólar a 19.50 como estaba previsto en el presupuesto y terminar con un dólar cerca de 40, licuaste el 50% por lo menos de tu déficit en dólares. Entonces, yo no sé si esto fue tan alocado, afiebrado, o si no fue dejar pasar, dejar hacer. ¿Cuál es la situación de los bancos hoy? En algún momento durante esta corrida se rumoreaba que algunas entidades financieras no disponían de los dólares para entregar a los ahorristas. Hubo, por supuesto, lo que siempre pasa en este tipo de corridas. Mira, en términos de liquidez de los bancos no se vislumbra mal. Si alguien por el escenario que ya todos conocimos, dramático de otra década, de un par de décadas atrás, no había problema de liquidez en los bancos en ese momento. Quizá la exigencia de los dólares es un problema, porque cuando se genera un caos no hay forma de contenerlo. Pero creo que lo resolvieron inclusive algunos trayendo dólares de afuera, ¿no? De otros países donde tienen sucursales. Algunos de los bancos, por lo que leí, inclusive algún comentario que me hicieron, era que no iban a tener problemas porque estaban trayendo dólares de afuera para cubrir esa necesidad, hasta que se calmara el mercado. Y bueno, parece que se calmó un poco por lo que dicen los medios la semana pasada y al precio que cerró la divisa, ¿no? Palazzo, para los oyentes, para que tengan claro, digamos, cuál va a ser la situación el martes, ¿nos puede recordar qué es lo que va a pasar con el horario de atención? No hay actividad directamente, porque el paro decretado por la CGT sin concurrencia a los lugares de trabajo, así que no va a haber ninguna actividad, porque todos los sindicatos hemos decidido acompañar la medida. No hay sindicato que haya dicho lo contrario, y por el contrario, todos nos hemos expresado a favor de esa medida fuerte, así que calculo que la actividad va a ser nula, no solo en el sistema financiero, sino en todos los órdenes de las actividades. ¿Y el lunes hay algún horario a partir de la 1 de la tarde, dijo? Sí, nosotros vamos a movilizar, pero obviamente movilizar a los compañeros, pero el horario de atención va a seguir. Lo que va a haber es la incomodidad en los centros urbanos donde se movilizan, nada más, pero no es que haya un paro para movilizar. Los compañeros que quieran salir van a acompañar la movilización. Nosotros vamos a salir desde Bancaria a las 3:30 aproximadamente. La última, Palazzo, se reclama desde algunos sectores una renovación en la CGT. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cree que debería modificarse la cúpula, al menos, de la Central Obrera? Yo preferiría, hoy por hoy, centrar todas las fuerzas y comentarios en el paro del día martes. Decir algo dar una opinión respecto a esto sería poner por delante una discusión que me parece que habrá que darla después, pero hoy lo importante para los trabajadores es que la CGT haya decretado un paro y que sea efectivo y que el gobierno recapacite. Después, lógicamente, habrá tiempo para ese debate. Te pido que me eximas de dar una opinión hoy sobre esto y antes del paro. Me clausuró la segunda parte de la pregunta, que era la foto con Pablo Moyano y algunos que ya hablaban del binomio para la jefatura de la CGT, como secretario general y adjunto, Moyano-Palazzo respectivamente. Cuando venga el momento de la discusión, por ahora los compañeros están ejerciendo su mandato, para eso los votaron. Tenemos un paro el día martes y vamos a abocar todas las fuerzas al paro del día martes. Después del paro lo vamos a invitar un día a desayunar, Palazzo, a ver si ya podemos hablar un poco más de otra... Pero los domingos desayuno con mi familia. Bueno, pero alguna vez en otra emisora ha traído a parte de su familia y le hemos convidado el desayuno a todos, así que veremos si estamos en condiciones de hacerlo. La invitación está, por supuesto. Bueno, te agradezco mucho la nota. Gracias por